Bien, buenas noches. Vamos a presentar el proyecto final del curso de programación paralela, el cual consiste en una aplicación para la operación de matrices con grandes volúmenes de datos utilizando algoritmos de programación paralela. Nosotros somos André Moreno, Percy Ñaccha, Cristian Quispe, Brian Ochoa y quien le presenta la exposición, Brian Mota. Vamos a empezar con la introducción de nuestro proyecto, comentando acerca de la importancia de las matrices, que son una estructura de datos utilizada en matemáticas bidimensional que nos permite ordenar los datos de manera tal que estén dispuestos en filas y columnas. Y esta disposición, esta manera de organizar los datos tiene propiedades importantes. Muchas veces, tanto en las ciencias teóricas como en las experimentales, se requiere definir y hacer operaciones con matrices, generalmente adición y multiplicación, y en muchos casos definir estas matrices nos da como resultado matrices de gran tamaño, cuyas operaciones toman mucho tiempo para el cálculo. Las matrices tienen una importancia muy grande en diversos campos, tanto en las ciencias teóricas como la matemática o la física, así como en las ciencias de la naturaleza como la geología o la medicina, y son de especial relevancia en las ciencias de la computación, como por ejemplo para definir y resolver problemas con grafos o, o para definir movimientos en la computación gráfica. Es por esto que es necesario en muchas aplicaciones poder contar con programas que nos permitan resolver operaciones con matrices de muy gran tamaño. Esto lo vamos a realizar utilizando el paradigma de la programación paralela. Entonces vamos a definir en qué consiste este proyecto. Bueno, la aplicación para la operación de matrices con grandes volúmenes de datos usando algoritmos de programación paralela es un proyecto que nos va a permitir crear y manipular matrices de tamaño muy grande, del orden en los que suelen trabajar los matemáticos, por ejemplo. Y hay que tener en cuenta que si bien en el mercado existen ya soluciones o programas que nos permiten realizar dichas operaciones, este proyecto difiere un poco de esas soluciones al utilizar el enfoque de la programación paralela, pues está pensado en distribuir la carga en núcleos y con ello poder reducir considerablemente el tiempo de ejecución. Así, los objetivos concretos de este proyecto son desarrollar un programa que permita la operación de matrices muy grandes, tanto adición como multiplicación, implementar un algoritmo paralelo para poder aumentar el rendimiento y disminuir el tiempo de ejecución de estas operaciones, comparar los tiempos de ejecución de la versión paralela y la secuencial para ambas operaciones. También vamos a analizar el grafo de dependencia que describe el programa utilizando la ley de Amdahl. Y por último se mostrarán los datos de la nueva matriz resultante utilizando una interfaz gráfica. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver un poco de la aplicación. La aplicación la hemos desarrollado en el IDE de NetBeans, la versión 8.2, usando el lenguaje de programación Java. Cuenta con dos clases, una clase matriz y una clase de JFrame, que es el main. Bueno, el usuario va a especificar las dimensiones y los datos de las matrices y esto se puede cambiar en cualquier momento. Estos datos se van a guardar en una lista dinámica y esta lista dinámica es lo que se va a mostrar en las tablas de las interfaces gráficas. La lectura de dimensiones y la generación de tablas se hace con el botón generar matrices y el resto de los botones son los métodos sumar, restar y multiplicar. Bueno, la implementación para el pseudocódigo, de manera resumida, es que inicialmente para la suma vamos a limpiar las matrices en caso se haya hecho una solución anterior y vamos a guardar los datos de filas y columnas. Luego de eso vamos a añadir las filas y columnas respectivas de las tablas según lo requiera. O sea, básicamente estamos generando las tablas. Luego de eso vamos a almacenar los datos en las tablas y en caso de que haya alguno vacío lo vamos a reemplazar con un 0. Bueno, una vez que guardamos los datos en las matrices, vamos a transformarlo a un arreglo. Esto para tener una copia estática con la que trabajar. Entonces, la lista se va a transformar en un arreglo y este arreglo es con lo que vamos a trabajar primero secuencialmente. Bueno,
Colocamos indicadores de tiempo tanto al inicio como al final del secuencial y del paralelo para calcular el tiempo que demora. En el caso del secuencial, pues como normalmente se hace, sumamos las celdas que están en el mismo orden, o sea, por ejemplo, fila 1, columna 2 con la de fila 1, columna 2, y eso en la matriz resultante de la suma va a ser del mismo orden, fila 1, columna 2. Para el caso de secuencial lo hemos dividido en dos ejecutores. El primero va a ir desde la fila 0 hasta la fila P medios y el segundo va a ir desde la fila P medios hasta la fila P. O sea, básicamente hemos dividido las matrices en dos, en la mitad superior y la mitad inferior. La mitad superior lo va a trabajar el ejecutor 1 y la mitad inferior lo va a trabajar el ejecutor 2. Y bueno, se calculan los tiempos y estos se van a mostrar en la tabla junto con los datos de la nueva matriz. Y eso es básicamente todo el pseudocódigo de suma. Para resta es más de lo mismo, simplemente que en vez de adicionar vamos a sustraer. Y en el caso de la multiplicación, lo único que cambiaría es que no se hace de celda por celda, sino que la multiplicación, como sabemos en la matemática, se hace de columnas por filas. Y este sería el pseudocódigo. Ahora, pasando a la interfaz gráfica, elegimos una interfaz gráfica sencilla en la que simplemente tenemos 4 JFields para recibir las dimensiones de las matrices y estas se van a generar en las tablas. Luego las tablas podemos rellenar los datos que aquí observamos y podemos seleccionar suma, resta o multiplicación y se efectúa y se muestra en la tabla. Y bueno, y acá en la parte inferior sería los tiempos de secuencial y paralelo, y con esto es lo que hemos hecho la interfaz gráfica. Ahora le doy paso a mi compañero. Ahora, grafo de dependencia. Bueno, dado que el código es algo intenso, lo vamos a dividir en procesos, donde vemos que son 8 procesos en total, de leer dimensiones, generar tablas y arreglos, guardar datos, y a partir de esto se crean tres paralelos, que es fila con fila igual a fila medios, operador mitad superior con operador mitad inferior y las más sucesivas, y pues continuamos con cálculos de tiempo y como último mostrar tabla de resultado, que sería la última dependencia. Siguiente. Bueno, ahora aplicando la ley de AMP para este grafo que se ha presentado, se hace una matriz de 100% con otra matriz por 100%, ya que ha sido explicado o como va a ser, se va a realizar con la explicación que hizo en el pseudocódigo mi compañero. Entonces, con la ley de ANDA y la fórmula ya planteada, ya conocida, se va a agarrar los tres dependencias paralelas de los 8 procesos que se han planteado. Así para tener una mejor consideración de la fracción de estas. Y así darle una consciente de tiempo real, consecuencias de tiempo paralelo. Y así, por ejemplo, para cada ítem que debe ser la suma, aplicamos una ley de Andan adecuado para esto, que nos sale un resultado óptimo para tal, igual como para la suma, igual como la multiplicación. Y sigue mi compañero con la guía de usuario. Buenas noches a todos. Siguiendo con la exposición, voy a encargarme de explicar la guía del usuario, primeramente. Entonces tenemos si el usuario quisiese sumar las matrices, iniciaría, abriría la aplicación, ingresaría las filas y columnas de A y B, que vienen a ser las matrices, y tenemos como observación de que debe ser mínimo de 2 filas y 2 columnas. Luego tendría que hacer clic en el botón generar tablas. Como quinto paso tendría que ingresar los datos de las tablas generadas. Tenemos luego como sexto paso tener que hacer clic en sumar y con eso terminaría. Similarmente para las secciones de restar matrices también, obviamente iniciaría, abriría la aplicación, ingresaría las filas y columnas, luego ingresaría los valores y luego le daría el botón en restar y con eso terminaría. También similarmente para multiplicar matrices. Iniciaría la aplicación, ingresaría las filas y columnas de las matrices A y B, luego haría clic en el botón de generar tablas, ingresaría los datos y luego clic en el botón de multiplicar. Con eso básicamente resumiría esta guía de usuario. Entonces ahora como el siguiente subtema tenemos el diccionario de clases. En este proyecto estamos trabajando con dos clases. Tenemos el JFrame main y nuestra clase JClass matriz. En, en nuestra clase matriz tenemos datos
que viene a ser un array list con los datos que irán dentro de la matriz. Tenemos nuestras filas, que vienen a ser la cantidad de filas que tendrá la matriz, obviamente, las columnas, luego una variable de cantidad, luego un método añadir, método getArreglo, limpiar y obviamente los predeterminados que vienen a ser los getter y setters. Luego en nuestro JFrameMain tenemos la matriz A, que viene a ser un objeto de la clase matriz, que será la primera matriz. Nuestra matriz B, que es objeto de la clase matriz, que será la segunda matriz. La matriz P, objeto de la clase matriz, que será la matriz resultado de las operaciones de las dos primeras matrices. Luego tenemos el ejecutor, que viene a ser el pool de hilos de la clase executor service. También tenemos nuestro table A, nuestro table B y nuestro table C. También tenemos obviamente nuestros métodos de generar matrices, sumar, multiplicar y el restar. Y con eso sería la parte final de esta parte. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bien, en las conclusiones vemos que la programación paralela es una técnica que nos permite reducir el tiempo de operación significativamente cuando trabajamos con muchos datos. Y implementar paralelismo en las operaciones matrices tiene múltiples aplicaciones en lo que son laboratorios, explotatorios de terreno, entre otros, y se debe tener cuidado al aplicar la programación paralela para evitar generar condición de carrera. Como recomendaciones, operar matrices pequeñas demora menos secuencialmente que realizando en paralelo, ya que el algoritmo paralelo realiza algunas operaciones adicionales como dividir la matriz entre el número de hilos y asignar los datos a cada hilo, y esto ocupa más tiempo que las operaciones de matrices entre sí. Por otra parte, cuando operamos con matrices grandes, como de 100%, el algoritmo paralelo demora mucho menos que el secuencial, pues estas operaciones adicionales de división y asignación demoran lo mismo que el secuencial, que se ejecutan al inicio, pero el tiempo de las operaciones de las matrices se reduce en más de la mitad por el paralelismo. Mientras trabajemos con matrices más y más grandes, el paralelismo se nota cada vez más en los tiempos, pues a mayor cantidad de datos el tiempo en paralelo se ve que es menor que el secuencial. Y dado que la premisa de este proyecto era ser trabajado con matrices muy grandes, es mejor usar el algoritmo paralelo, pues es más eficiente. Bien, ahora yo pasaré a la simulación del proyecto. Como verán, lo hemos desarrollado en NetBeans. Tenemos la clase matriz y la clase de main. En la clase de main disponemos de un JFrame, el cual va a tener las tres tables mencionadas, algunos labels para enviar información y los tres botones. Entonces, si ahora lo ejecutamos, a ver, está ejecutándose, observamos la interfaz que si no colocamos nada y solo ponemos generar matrices, automáticamente lo va a poner el mínimo, que es 2. Pero dependiendo de si lo que necesitemos lo podemos cambiar, y en generar matrices nuevamente lo va a poner. Ahora, por ejemplo, estas matrices se autogeneran ya con 0. Esto de hecho porque lo que investigamos, la premisa que nos venía en el mini proyecto era para hacer de una empresa que trabaje con matriz grande. Entonces, en internet buscamos y vimos que algunas de estas empresas suelen trabajar con matrices triangulares, o sea, matrices con muchos ceros. Por ejemplo, usaban las matrices de Heisenberg para las técnicas computacionales relacionadas con polinomios ortogonales en el plano complejo. Usaban la factorización LDLT en el álgebra lineal, o incluso usaban la descomposición de Cholesky para las finanzas. Entonces, en vista de que las empresas usan muchas las matrices triangulares o las cuasi triangulares, automáticamente lo completa con 0. Para mayor facilidad del usuario, agregamos un evento a las celdas, que cuando damos un clic en una celda, se borra este 0 y entonces ya podemos ingresar el valor que querramos. Esto para que el usuario no tenga que estar borrando manualmente. Ahora, si no tiene que cambiar nada, pues lo deja ahí normal. Ahora, en caso de que no se pueda sumar, restar o multiplicar por definición matemática, va a aparecer un mensaje de advertencia. Por ejemplo, en este caso se puede ver que la matriz A y la matriz B son de diferente tamaño. No se puede sumar. Entonces, si yo acá doy en sumar, me va a aparecer un mensaje de que dice que tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, esto me obliga a ponerlos
de, por ejemplo, 2×3, y la segunda matriz lo voy a poner de 2×3. Una vez que genero las matrices, ahora sí me permite sumar. Y según lo que yo actualice los datos, por ejemplo, pongo K5, K4, 1, por así decirlo, y pongo sumar, automáticamente ya lo completa 1, 9, 0, 0, 0. Entonces, no tienes que cerrar el programa y volver a abrirlo, porque está trabajado con listas dinámicas. Y cada vez que damos clic en generar matrices, o en sumar, o en restar, o multiplicar, el programa lo que hace es limpiar la lista anterior y volver a insertar esto y lo transforma en arreglo. Ahora, el problema decía que es para trabajar con matrices muy grandes. Entonces, si uno simplemente, por ejemplo, le pone 100 a todo, como mencionamos, ya tiene la función de autocompletar con 0, en el caso querramos hacer una prueba. Entonces, yo pongo esto y se genera ya de 100 por 100. Claro, acá no se ven los números porque están muy pequeños, pero si yo lo pongo en sumar o restar, podemos ver que en el paralelo, mientras que me consume casi 34.000 microsegundos, el secuencial, el paralelo solo me consume 16 microsegundos. En el caso de multiplicación no es tan sesgado, ahora sí para el secuencial es 48.000 microsegundos, mientras que el paralelo solo fueron de 658 microsegundos. Ahora, esto nos dice que a partir de matrices de 100%, como mencionó mi compañero anteriormente, el paralelo es más rápido que el secuencial. Pero en caso trabajemos con matrices pequeñas de 2×3, 3×4, entonces sería mejor el secuencial en vez del paralelo en esos casos. Pero como menciono, dado que el proyecto era para trabajar con matrices muy grandes, nosotros concluimos que se logró el objetivo de que el paralelo sea mucho menor que el secuencial. Y bueno, con esto finaliza nuestra presentación del proyecto. Muchas gracias.